DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual hubo ya algunas reuniones de comisión donde se han avanzado con algunos temas, donde se espera la próxima semana ver si se puede ir diagramando una agenda entre los diferentes bloques y los interbloques políticos de esta Cámara de Diputados para ver si se puede lograr consensos y acuerdos y tener una sesión en la Cámara Baja. Se está hablando de la semana que viene, se está hablando de la otra semana, pero lo cierto es que en el marco de este proceso electoral que vive la República Argentina y que por supuesto tiene y afecta directamente el Congreso de la Nación, porque también hay elecciones en diferentes provincias como la de Santa Fe, que va a tener elecciones el próximo fin de semana. Lo cierto es que a lo largo de este mes de septiembre los legisladores, principalmente el diputado Martínez, presidente de la bancada del oficialismo del Frente de Todos, Cecilia Morola, presidenta de la Cámara de Diputados, quieren tener una reunión, una sesión en el recinto de la Cámara Baja. Y por el otro lado, desde diputados también están mirando muy de cerca qué es lo que pasa en el Senado Nacional. ¿Por qué? Porque empezó nuevamente a rediscutirse, se retomó el cuarto intermedio en lo que tiene que ver con el proyecto de ley de alquileres, la modificación que aprobó la Cámara de Diputados y que ahora se está discutiendo en las comisiones en el Senado Nacional. Si se modifica ese proyecto, tiene que volver aquí a esta Cámara de Diputados. Es por eso que están mirando muy de cerca qué es lo que pasa también en la Cámara Alta por parte de los diputados nacionales. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Martín Bravo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Así es, sí. Hoy hubo también otra jornada intensa en cuanto a las comisiones. La de discapacidad, la de relaciones exteriores, hubo avances en proyectos con acuerdo y como decías, hay que ver, es intención del oficialismo avanzar en una sesión la semana que viene o la otra, antes de que ya esté muy avanzada la campaña electoral. El tema es ver cómo se conforma el temario, ¿no? Porque hay muchos proyectos como los de hoy, y otros que ya tenían dictamen que pueden tener un consenso y después hay otros que no tanto, ¿no? Como el blanqueo, el proyecto para blindar aerolíneas argentinas. Hay que ver cómo se arma ese temario, hasta qué punto el oficialismo arriesga con algunos proyectos que no tienen consenso para ver si se puede dar la sesión. Tendría que haber 2 sesiones a lo mejor, ¿no? Una de consenso y otra más arriesgada. Así es. Bueno, ahí están las estrategias que van a ir marcando los diferentes bloques, la estrategia que va a ir marcando el oficialismo para ver si logra finalmente construir esa mayoría, tener los 129 legisladores para poder abrir el recinto, ver si puede lograr finalmente tener número también para avanzar con diferentes proyectos de ley y mientras tanto la construcción de una agenda aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, yo creo que respecto de lo que decía Martín recién, hay más posibilidades de que haya una sesión la semana que viene, no, la otra. Más que nada por lo que está sucediendo en el Senado en estos momentos. Me parece que el Senado está debatiendo ley de alquileres, hay reuniones en comisión hoy y mañana, hay posibilidades de que la semana que viene se trate en el recinto y hay muchas posibilidades de que el oficialismo logre introducir cambios. Pero si eso sucede va a volver a la Cámara de Diputados. Y si vuelve a la Cámara de Diputados la intención es darle un tratamiento lo más rápido posible, con lo cual tener 2 semanas de sesiones es poco común. Claro.
Y entonces de esa manera lograrían llevar al recinto el tema de la ley de alquileres con el apoyo de algunos diputados que votaron en contra del proyecto de Juntos por el Cambio y que del lado del Senado, caso los rionegrinos, por ejemplo, del lado del Senado están más de acuerdo con las modificaciones que se proponen. Claro. Y entonces ahí le daría el margen al oficialismo en la Cámara de Diputados de conseguir los votos que necesita, teniendo en cuenta de que el bloque federal en la Cámara de Diputados, hay diputados que votaron en contra del proyecto de Juntos por el Cambio porque no están de acuerdo con todas esas, con cómo se modificó. Bueno, las modificaciones que hace el Senado van en línea con lo que planteaba, por ejemplo, el diputado Rodríguez. Claro. Entonces, como que ahí el oficialismo encontró una ventana para conseguir el apoyo de otras fuerzas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y ahí estarían como cerrando lo que es el tratamiento parlamentario. Claro, sí, y lo cerrarían todo antes que termine septiembre. Porque octubre, digo, la campaña al frente de Unión por la Patria arranca este fin de semana en Tucumán. Y octubre ya me parece que olvidémonos de cualquier tipo de chances, de cualquier cosa, porque son 20 días de campaña furiosa, digo. Claro, no. porque no solo se define si Argentina va a un balotaje o no en noviembre, si queda definido el 22 de octubre o no el nuevo presidente de la Nación o presidenta de la Nación, pero sí lo que se define en octubre es la renovación parlamentaria. Sí. Eso sí. Es el Congreso No tiene nada Nacional, que ver el balotaje ahí. ¿no? El 50% de la Cámara de Diputados se modifica. Y un tercio de la de Y senadores. un tercio del Senado. Y Sí. muchos de los integrantes de esta Cámara son candidatos. Sí. Cecilia Moró, Germán Martínez, digo, desde el oficialismo. Y podemos nombrar varios también de la oposición. Sí, hay 13 elecciones provinciales también este mes, ¿no? Sí, también. En Chaco, Santa Fe y Mendoza, que también, bueno, involucra algunos diputados. Omar de Marchi, por ejemplo, es uno de los candidatos en Mendoza. Así que sí, están lanzados ya los diputados, los candidatos en el programa electoral. Igual puede haber un par de sesiones. Ahí se va a dar con alquileres, en el caso de que vuelva a la Cámara de Diputados, se va a dar un lindo debate, un buen poroteo, como le decimos, cuando cada uno cuenta los votos, porque bueno, sabemos que si se modifica en el Senado, en diputados con mayoría simple ratificarían la aprobación del texto de diputados. Así que el oficialismo puede intentar, como decía David, con algunos aliados imponer el texto del Senado, pero también cuando se votaron los dos proyectos, cuando se discutió en diputados, se impuso digamos, la oposición, y con esos mismos votos podrían ratificar el texto que se aprobó acá. Así que ahí va a ser una linda pulseada. Claro, y en el medio también, sin dudas, el oficialismo quiere introducir otros temas que no son de consenso, No. como decía Martín, el caso de Aerolíneas Argentinas. Sí, el blanqueo de capitales. También. El blanqueo de capitales, recién estaba uno de los diputados del PRO acá sentado donde está Martín, y decía que él no estaba de acuerdo con el blanqueo de capitales, que nunca estuvo, pero bueno, digo que particularmente no lo iban a apoyar. Pese a que Mauricio Macri impulsó uno, ¿no? Uno que fue uno de los más exitosos, digo, de lo que tiene que ver con la cantidad de fondos que se blanquearon, no que se recaudaron, sino que se blanquearon, porque existía la posibilidad de, una vez de que uno declaraba los fondos, los podría dejar en el país en donde estaban, y no tenían la obligación de traerlos a la Argentina. Pero digo, eso y Aerolíneas Argentinas, que decididamente el bloque Juntos por el Cambio está en contra del proyecto de ley de Máximo Kirchner, que establece que para la venta de acciones de Aerolíneas Argentinas necesita los 2/3 de la aprobación del Congreso con los 2/3 de los diputados. Sí, el programa de Ciencia y Técnica de 2030, que ayer se aprobó en la comisión respectiva, la comisión de Facundo Manés, Juntos por el Cambio también está en contra. No formaría parte de una agenda de consenso. Claro, recordamos muchas veces, ¿no?, que en otro momento histórico del Congreso de la Cámara de Diputados,
iban por dos andariveles distintos, ¿no? Los temarios. Por un lado estaban las sesiones ordinarias, que por lo general eran los miércoles, y ahí, bueno, se trataban una cantidad de temas con consenso, y después la sesión especial estaba reservada a los otros temas, ¿no? Más complicados, Claro. Que uno de los bloques lo pedía para tratar solamente esos temas. Bueno, después eso se desvirtuó y ahora prácticamente todas las sesiones son especiales, Son ¿no? todas No hay, especiales. no hay Claro. hace años ya que Sí, no hay hace sesiones años ordinarias. que no hay ordinarias. Porque sí. era una buena fórmula para que los proyectos con consenso avanzaran Sí. por cuerda paralela a los otros más complicados. Sí, y aparte de una buena fórmula también para que las sesiones, primero que tengan un ritmo mucho más ágil, porque vos cuando tenés sesiones por consenso, tema por consenso, digo, la verdad es que el debate es siempre sobre lo positivo. Claro. ¿Por qué se aprueba esta ley? ¿Por qué se avanza sobre esta ley? Y cada uno dará sus explicaciones. Ahora, vos tenés una sesión extraordinaria donde se mezclan temas de consenso con temas que no son de consenso, y los temas de consenso o pasan muy rápido, porque hay consenso, entonces Claro. no existe ese debate del por qué es buena esa ley, o se traba tanto el tema de donde no hay consenso que no se llega Claro. se empieza a sacar el temario, a votar por paquete. Hubo muchos proyectos con dictámenes de unanimidad que Sí. se cayeron. Claro. Que se cayeron Sí. en el año pasado. Sí, bueno, y tiene que ver con eso, digo. Con Porque que- antes estaba para discutir otros temas que Porque no a- había acuerdos. Aparte, digo, también para aquellos televidentes que miran las sesiones, digo, una sesión de consenso es una sesión que puede empezar al mediodía y terminar a las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Una sesión donde hay temas de consenso y temas que no lo hay, puede durar 12 horas, 14 horas. Digo, es como muy difícil seguirle el ritmo a la sesión de esa manera. Bueno, está el tema de la creación de universidades, que hay un sector de Juntos por el Cambio que sí está de acuerdo, porque además ha impulsado la creación, por lo menos, de un par de universidades en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, pero el resto de Juntos por el Cambio están en el medio de una discusión si aceptan que un sector de Juntos por el Cambio baje al recinto a acompañar su propio proyecto, o directamente van por el rechazo total a la creación de universidades. Sí. Eso también, el sector que impulsa la creación de universidades es Evolución Radical, que se inclina, su participación política tiene que ver y mucho con las universidades. Emiliano Jacobiti es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, y además el que está impulsando, por ejemplo, la creación de la universidad en el Saladillo. interior, en Saladillo, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Sí. La otra es la Universidad de Río Tercero. De Río Tercero, en la provincia de Brauer Córdoba. de Conin, sí. Sí, después Exactamente. la Universidad de las Madres. La otra vez, esa También. es la que complica, ¿no? Un Sí. poco. La otra vez intervino Mauricio Macri directamente con Rodríguez de Loredo para digamos, conseguir que Evolución no diera quórum finalmente. Juntos por el Cambio se unificó, pero se unificó con bastante ruido por lo que contaba Fernando, que un sector Evolución militaba la creación de esas universidades. Bueno, aceptó no dar quórum. En este caso puede Claro. ser distinto, porque Sí. ya es casi la última posibilidad, ¿no? Por lo menos en este año, de que se apruebe, y después con la nueva conformación de la Cámara a partir de diciembre también eso puede quedar en suspenso, ¿no? Claro, No. y además el propio autor de la iniciativa claro. se va. Mm. ¿no? Sí, Vence su mandato. Jacobiti vence su mandato el 10 de diciembre. Digo, es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Yo me Claro. imagino que debe querer llegar al 10 de diciembre. Digo, toda su carrera política está muy ligada a la universidad. Ujú. Y ahora trabaja en la universidad hace muchos años, es vicerrector ahora de la UBA, con lo cual me imagino que debe querer retirarse de la Cámara de Diputados diciendo Aprovecho impulsé la creación de una universidad. Claro. Digo. Y además, desde el punto de vista político, las internas, las PASO del 13 de agosto, dejaron cierto resquemor dentro de los sectores políticos entre los que ganaron y los que perdieron, ¿no? Sí. Y en Juntos por el Cambio, entre Evolución Radical, que es la fuerza de Martín Lustó, y el PRO de Jorge Macri, esa definición por la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dejó algunos heridos, Sí. ¿no? Y la elección posterior del PRO de la compañera de fórmula de Jorge Macri
prácticamente sin consultar a los socios del radicalismo, también acrecentó también un poco esa situación interna. Y en las esferas más altas de lo que es Juntos por el Cambio, la relación de Mauricio Macri, líder espiritual, podemos decirlo ahora, del PRO, con Milei, y no dejan un lugar muy cómodo al radicalismo. Entonces, frente a eso, el radicalismo también empieza a decir, bueno, ojo con subirnos al posicionamiento duro que a veces muestra el PRO respecto a algunas cosas. Claro. Si nosotros estamos de acuerdo, avancemos. Claro. En el caso del tema de las universidades, el radicalismo ya hizo su muestra de amor cuando, un par de horas antes de la sesión, no dio quórum, a pesar de que había anunciado que iba a dar quórum para ese tratamiento. Bueno, me parece que hoy no va, por lo menos lo que tiene que ver con evolución, hoy no va a ser lo mismo. Claro, bueno, veremos qué es lo que ocurre finalmente en ese armado de una agenda política, de una agenda de temas para llevar al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación por parte del bloque del oficialismo, y veremos cómo se va coordinando con la oposición y si finalmente, más que la semana que viene, posiblemente el día 19, se esté pensando más claramente de una sesión en esta Cámara de Diputados de la Nación. Quien se reunió en la jornada de hoy fue la Comisión de Discapacidad. Vamos a compartir algunos fragmentos de lo sucedido en esta comisión, los debates que se dieron en la comisión que preside Luis Di Giacomo respecto a diferentes temas vinculados con la discapacidad. Lo que se buscó con este proyecto de ley es poder adecuar la ley de turismo accesible, que hablaba de personas con movilidad reducida o comunicación reducida, a lo que establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ampliando e incluyendo en el turismo a todas las personas con discapacidad. Me parece importante a todas las empresas, a todas las acciones que se desarrollan, es decir, que hemos adecuado la ley a lo que establece la Convención. Este proyecto surge fundamentalmente también de escuchar a muchas instituciones y personas con discapacidad y de verlo a diario, que a veces cuando se contrata o se permite que una persona con discapacidad encuentre un lugar de trabajo, quizás en muchos casos lo hacen por cumplir con cierta legislación, pero que una vez que ingresan al lugar de trabajo son considerados como un ente sin funciones específicas, o se los deja a un costado, ¿no? Como si fueran un depósito. Y entonces surgió la idea de tener personas que puedan formar y acompañar a las personas en su inclusión laboral, para que esa inclusión laboral sea humana y efectiva, y que esa cobertura fuera cubierta en aquellos casos que tienen obras sociales, y si no, que sea el Estado. Entonces, implica una cuestión de cómo consideramos nosotros a la persona con discapacidad a la hora de permitirle generar ese derecho de inclusión laboral, y no simplemente por cumplir con un cupo que en general no se cumple. Por eso fue que originamos este proyecto, y de capacitar a las empresas, capacitar a los organismos públicos. Me parece que es muy importante, así se trabaja en otros países, pero también sé que habían habido algún tipo de desacuerdo y demás. Humanamente no tendría ningún problema de que se siguiera discutiendo en comisión de asesores, pero creo que sí es algo que lo tenemos que plantear como uno de los grandes temas que estamos planteando, que la persona, una vez que ingresa a trabajar, es persona, no un ente que no tiene funciones y que es discriminado también dentro del trabajo. Así que lo dejo a consideración del Pleno con mucho respeto, porque como lo venimos haciendo, y todo surge en función del respeto y el cariño a la familia, a las personas con discapacidad.
Bueno, ahí estaba Graciela Caselles del Frente de Todos por la provincia de San Juan. El tema es la discusión que se dio en la Comisión de Discapacidad en la jornada de hoy con varios temas que han logrado dictamen por parte de los diputados y de las diputadas nacionales. David, ¿qué podemos ampliar? Bueno, vamos a hablar de un poquito el detalle de lo que significa el proyecto de ley de Graciela Caselles, que como bien decías, del Frente de Todos de San Juan. Establece la idea del turismo accesible. ¿Qué es el turismo accesible? Bueno, básicamente es aquel complejo de actividades originadas durante el tiempo libre, orientadas al turismo y la recreación, pero acá es donde viene la diferencia, porque ese es el turismo entendido en la macro, por decirlo de alguna manera, que posibilitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, obteniendo durante las mismas la satisfacción individual y social del visitante, una mejor calidad de vida. ¿Esto qué significa? Que tengas en cuenta a la hora de establecer una situación turística que sea accesible para todos. Claro. Que aquella persona que tenga una discapacidad lo pueda disfrutar de la misma manera, que pueda acceder de la misma manera que aquellas personas que no presentan ninguna discapacidad. Bueno, se entiende con personas con discapacidad a las comprendidas en el artículo 2 de la ley 22.431, como aquellas que padezcan alguna discapacidad transitoria. Digo, vamos a suponer una persona que transitoriamente tiene que estar en silla de ruedas. Claro. Bueno, presenta una discapacidad. Ahora, las prestaciones, y acá es donde empieza a aplicarse esta ley que ya pasó a la firma en el caso de que se apruebe. Si las presentaciones de los servicios turísticos deberán adecuarse de conformidad con los criterios de accesibilidad y diseño universal, realizándose para ello los ajustes razonables necesarios. ¿Esto qué significa? Que lo tiene que entender y puede acceder absolutamente toda la población. ¿Sí? No importa las capacidades que tenga, lo tienen que acceder todos. A partir de esto, lo que la ley establece es que todo el material de promoción, por ejemplo, el proyecto de ley establece todo el material de promoción tiene que ser accesible para todos. Esto, como digo, vamos a poner un ejemplo bastante simple. También tiene que estar en braille. Claro. Digo, mucho más si es material de promoción público. Digo, la Secretaría el Ministerio de Turismo de la Nación hace material de promoción sobre el Valle de la Luna. Bueno, tiene que poder acceder a eso una persona no vidente. Claro. Digo, hoy no existe eso, o hay muy poco. En la placa siguiente vamos a ver esto, ¿ves? Se deberá adecuar razonablemente el material institucional de difusión de la República Argentina para la comprensión por parte de personas con discapacidad, que es esto que veníamos hablando, que todos lo puedan comprender. En el 2008, el Congreso Nacional aprobó, mediante la sanción de la ley 26.378, la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta convención, digo que cuando el Congreso de la Nación adopta una convención de Naciones Unidas, pasa a tener rango de ley. Entonces, esta convención lo que establece son los derechos de las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Y en el tratado lo que hace es, se describe la situación ideal para las personas con discapacidad en todo el mundo. Digo, el hecho de que las ciudades tengan rampas en las esquinas, por ejemplo, no es una decisión de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Claro. No, es una ley. ¿Por qué? Porque vos lo que tenés que hacer es facilitar el acceso. Que los edificios ahora tengan acceso, una rampa de acceso, no es una decisión del consorcio. Es una ley. Claro. Que se tiene que cumplir. Los edificios que no tienen esas rampas lo tienen que hacer. A partir de esto, en la placa siguiente lo vamos a ver, acá está lo de la Convención sobre los Derechos de las Personas, que lo hablábamos recién, se describe esa situación. Ahora, a partir de esto, las personas con discapacidad cuentan con una herramienta legal que asegura protección y goce de los derechos humanos universales. Esto es, vos vas a un hotel, vas de tus vacaciones y no cuenta con las soluciones necesarias para que una persona que presenta una discapacidad pueda disfrutarlo de la misma manera. Digo, algo bastante simple, el ascensor. Claro. El ascensor es más chico que lo que puede ser una silla de ruedas. Bueno, digo, ahora tenés una ley que te protege
porque vos tendrías que ir a defensa a defensa del consumidor. No. Esto no es para defensa del consumidor, esto es para que el turismo como industria se asegure, el Estado se asegure que tenga la capacidad de brindarle a todas las personas la misma experiencia. Claro. Digo, que pueda acceder a todas las cosas que se promueven en ese lugar turístico. Está claro que hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Pero que no sea la estructura el que diga qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Lo mismo que lo que tiene que ver con la promoción del turismo. Mucho más cuando es institucional de los estados. Que no sea el Estado quien le niegue a las personas que presentan una discapacidad la posibilidad de acceder a ese tipo de obligación, ese tipo de información. Este proyecto de ley que pasó a la firma y pasamos a la placa siguiente, tiene que ver con regular y establecer cuáles son las obligaciones desde el punto de vista de lo público. Entonces insta a los estados a realizar una reforma de sus normativas y prácticas institucionales para lograr el objetivo de promover, proteger y asegurar el pleno goce en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad. La verdad es esto, volvemos al mismo ejemplo de la rampa. Claro. Digo, que no tengas un acceso a una rampa significa que una persona no puede ir sola. Necesita Claro. que lo ayude alguna otra persona. Bueno, tiene que ver con esto, con decirle a los estados que empiecen a mirar y a cumplir con sus obligaciones. Hablando de eso, también establece obligaciones el proyecto de ley que, como decíamos al principio, fue pasado a la firma. Esto significa que tiene dictamen y Claro. si no tiene que ir a ninguna otra comisión, está listo para ir llegar al recinto. Y ahí es lo que hablamos nosotros, que son los proyectos de consenso. Y hablando sobre esta iniciativa, lo que podemos decir es que cada vez se ven más, a partir de las diferentes normas, los diferentes debates que se dan en el Congreso y fuera del Congreso Nacional, de lugares de accesibilidad para las personas con discapacidad. Ahora, seguramente habrá un órgano de control que estará a cargo o del Ministerio de Turismo de la Nación, Sí. o de los Ministerios de Turismo de cada una de las provincias o municipios. Sí, en realidad se desregula, Claro. porque el turismo está desregulado. Digo, Ujú. está el Ministerio de Turismo de la Nación que establece las pautas macro, pero después las provincias tienen que adoptar, se tienen que subir a esto, entonces sus legislaturas tienen que avanzar sobre Claro. el tema, y son los Ministerios de Turismo, la Secretaría de Turismo de cada una de las provincias y de las ciudades quienes tienen que controlar que esto se cumpla. Hablando de las obligaciones, en la placa siguiente lo vamos a ver. Establece las obligaciones de los estados partes. Una de ellas es adoptar todas las medidas legislativas. Esto es lo que tiene que ver con la Convención de Naciones Unidas. Sí. Todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole necesaria para efectivizar los derechos reconocidos en la Convención. Esto es lo que apunta este proyecto de ley, que es establecer el cumplimiento de la Argentina, que al tomar la Convención de Naciones Unidas y que el Congreso de la Nación lo apruebe, bueno, cumpla con su parte, que es la de hacer una norma que establezca los derechos de las personas con alguna discapacidad en lo que tiene que ver con el turismo y las obligaciones del sector turístico, tanto público como privado, para poder asegurarle esos derechos a esas personas. La última placa, bueno, esto es la convención, llama a tener en cuenta en todas sus políticas y programas la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad, abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la convención y velar porque las instituciones públicas actúen conforme lo dispuesto en ella. Esto es lo que decíamos al principio. Bueno, esto obviamente es para los estados, pero también para que los estados provinciales se sumen y lo traspasen al sector privado. Claro. El sector privado de alguna manera lo hace desde el punto de vista de lo comercial, pero hasta cierto lugar. Esto lo obliga a los estados que cuando empiecen a hacer promociones turísticas de sus destinos, bueno, lo hagan de manera accesible. Claro. Lo hagan para que todas las personas con
discapacidad o no, puedan acceder exactamente a lo mismo. Y después lo que establece obviamente es esto de que la propuesta que se baja desde los estados partes no atente contra los derechos de las personas con discapacidad, como sucede hoy, porque la verdad es que, volvemos al mismo ejemplo, el proyecto de ley es de una diputada de San Juan, ¿sí? Si alguien quiere, si un no vidente quiere ir al Valle de la Luna, no hay promoción, folleto con sistema braille. Si una persona con alguna discapacidad motriz quiere conocer el Valle de la Luna, bueno, no tiene una pasarela por donde pueda ir. No está previsto eso en el Valle de la Luna. Para poner un ejemplo solamente de un parque nacional, que eso depende del Estado provincial y del Estado nacional, y que no cuenta con todas las herramientas necesarias para que el turismo sea accesible para todos. Esto no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con que el acceso sea igualitario para todas las personas, tengan o no tengan algún tipo de discapacidad. Bueno, gracias David, porque esto tiene que ver, ¿no?, con el debate que se dio en la jornada de hoy en la Comisión de Discapacidad, la que encabeza el diputado por Río Negro, Luis Di Giacomo, donde se avanzan, claro, siempre se piensa cuando se ve la posibilidad de acuerdos políticos entre oficialismo y oposición, se ven en la agenda de consenso los temas que se discuten en una de estas comisiones, como es la Comisión de Discapacidad. Lucila Massín, del Frente de Todos por la provincia del Chaco, también participó de esta comisión y habló también respecto a diferentes proyectos de declaración que se han aprobado y que han avanzado en esta comisión de trabajo. Creo que el encuadre que podemos consensuar también entre todos los legisladores y legisladoras de esta comisión es poder promover un proyecto de ley de sistema de apoyo. Creo que en ese marco podemos ir trabajando cada una de las propuestas y de las iniciativas. De hecho, respecto a la cuestión estrictamente deportiva y recreativa, tenemos la ley 27.098 que estipula, ¿no?, la accesibilidad y sobre todo también la posibilidad que los clubes puedan tener a disposición subsidios que mejoren esas condiciones. Por lo tanto, digo, de poder pensar en una perspectiva que nos lleve más bien a un sistema de apoyo, contemplando cada uno de estos ejes. Me parece que es indispensable que entre todos los legisladores y legisladoras podamos trabajar hacia eso. Nosotros hemos presentado una iniciativa que responde a estas características y no lo planteo, digo, como legisladora en el plano personal. Creo que tiene que ser un consenso de esta comisión, pensando que tenemos una iniciativa que la podemos promover y la podemos trabajar, y que sea una iniciativa finalmente de esta comisión, ¿no?, de los consensos y de los acuerdos que arribemos todos los legisladores para poder pensar en este sistema de apoyo que tanto hace falta también para poder pensar en las políticas de discapacidad. Y si usted me permite, presidente, ¿puedo pedirle algo? Sí. No, de poder tratar también un proyecto de manera conjunta, que es el Fondo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Bueno, de esta manera se fue dando el debate en la Comisión de Discapacidad en la jornada de hoy, una de las dos comisiones de trabajo que tuvieron actividad en el día de hoy. Otro de los temas que se discutió en esta comisión tuvo que ver con un plan o una capacitación obligatoria en la administración pública en lo referido a la lengua de señas. Alejandro Finocchiaro, el diputado nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires, habló sobre este tema de esta manera. Hace un rato estaba comentando con algunos de los colegas que esta es la comisión de la buena voluntad, ¿no? Es decir, acá todos trabajamos con la mejor voluntad para tratar de sacar los temas para beneficiar a un colectivo que tiene necesidades. Por lo tanto, no pasa como en otras comisiones donde sí participo y es parte del juego político, de la táctica política, donde a lo mejor a veces un bloque quiere dilatar porque especula con tal o cual cosa. Acá nunca lo he notado, sinceramente. También le voy a decir una cosa, presidente. Yo coincido con usted en que
uno escucha organizaciones, no siempre, digamos, hay uniformidad, ¿no? Me pasa, por ejemplo, con un proyecto que estamos trabajando que es para la prohibición de la tracción a sangre, ¿no? Donde hay entre las distintas organizaciones conservacionistas, hay diferencias. Pero acá, y esto es un tema, pero de lo más importante, solo estamos pidiendo una vuelta más, es decir, escuchar a todos, de nuevo, una vez más, y después, por supuesto, nosotros somos diputados de la Nación, nosotros vamos a definir, porque somos nosotros los que votamos y nos hacemos cargo de lo que votamos, es simplemente eso, o sea, no hay ánimo ni de dilatar ni nada, sino de escuchar una vez más y ver si podemos llegar a un acuerdo, y si no se llega a un acuerdo, bueno, se votará, que también es una cuestión plenamente democrática, entendiendo que quienes voten en un sentido lo hacen con buena voluntad y quienes voten en otro también lo hacen con muy buena voluntad. Bueno, ahí estaba Alejandro Finocchiaro, los debates que se han dado en la Comisión de Discapacidad en esta Cámara de Diputados de la Nación, algunos temas que pasaron a la firma, esto quiere decir que se firman los dictámenes y si no tienen giro a otras comisiones están en consideración de poder ser llevados al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Otros, como la lengua de señas, esto que estaban planteando de una capacitación, está señalado por el propio Alejandro Finocchiaro como que todavía le falta un poco más de debate, ¿no? En la comisión, la invitación de algunos interesados sobre el tema, principalmente para que den una nueva ronda de consultas a los diputados y a las diputadas que integran esa comisión de trabajo. Comisión que también se reunió es la Comisión de Relaciones Exteriores, la comisión que encabeza el diputado Eduardo Valdés, con algunos temas que tienen que ver también en la búsqueda de consenso, en la búsqueda de acuerdos, relacionados entre otros con algunos temas ya vinculados en las relaciones internacionales, por supuesto, y que estaban en discusión en esa comisión. Y por otro lado, no se ha tratado algunos temas que la oposición había planteado antes de esta reunión de comisión y antes de esta discusión. ¿Cuáles son los temas que la oposición que había planteado? El ingreso de Argentina a los BRICS, como por ejemplo. Eso había generado que desde Juntos por el Cambio se pida la interpelación del ministro Cafiero, de Santiago Cafiero, el canciller de la República Argentina, para que, bueno, le informe al Congreso, le informe a la Comisión respecto a los motivos por los cuales Argentina ingresa al grupo de los países, al grupo de los BRICS. Eso por ahora no se discutió en esta comisión. Sí, otros proyectos que tienen que ver más con el acuerdo y con el consenso. Y recién Finocchiaro, con la comisión anterior, la discapacidad, decía la comisión de la buena voluntad, sí. Ahí por lo general hay un mayor consenso, ¿no? En relaciones exteriores también hubo algunos proyectos que avanzaron, pero también se cruzan los diferentes posicionamientos, como decías, de relaciones internacionales, de posiciones geopolíticas, y lo que dice Juntos por el Cambio es que el gobierno de Alberto Fernández está terminando, le quedan unos pocos meses, entonces cuestionan este ingreso a los BRICS. Pero bueno, ese proyecto no iba a avanzar, por lo menos lo que hablábamos antes, ¿no? Avanzaron los que tienen consenso, sí. Los que no, los más discutidos, quedaron aparte. Sí, claro. Igual, entendiendo que el ingreso de la Argentina, y esto es una duda que tengo, digo, la Argentina no ingresa a un acuerdo económico. Claro. Digo, el ingreso de la Argentina a los BRICS es un posicionamiento, en todo caso, geopolítico. Digo, es como si la Argentina mañana, poniéndole un caso contrario, digo, cuando Cambiemos fue gobierno, la Argentina salió de la UNASUR, que no es un acuerdo económico, es un acuerdo político. La pregunta es si a la hora de discutirlo, si eso tiene que pasar, que es lo que dice el Frente de Todos, ¿no? Si eso tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Claro. Lo que piden es la interpelación. Claro, pero digo... o por lo menos que se presenten, no sé, interpelación, porque eso ya es más... Porque eso es una cuestión... A dar una explicación, ¿no? Claro. Sí, pero porque atrás de, no solo que es la decisión de un gobierno, sino que lo que el Juntos por el Cambio dice, bueno, eso es una decisión del Congreso de la Nación, si la Argentina quiere estar o no estar. Claro.
Bueno, la duda que yo tengo es frente a eso, al no ser un acuerdo económico, sino que simplemente es un posicionamiento geopolítico, mañana puede asumir la presidencia Patricia Bullrich y hacer lo que dijo y decir, bueno, nosotros no vamos a estar en los BRICS. Y listo, digo, no cambia nada. Claro, exactamente. Lo cual no sería muy prolijo, ¿no? Como país debería haber algún mínimo acuerdo, ¿no? Sí, claro. Yo no creo que sería conveniente más que prolijo, teniendo en cuenta que... No, pero que uno entre y a los meses el otro salga. Sí, vos tenés tus dos principales mercados en los BRICS. O sea, vos, ¿quién es tu principal comprador? China por un lado, Sí, y la India. Brasil. Y Brasil, claro. Digo, son los BRICS. Me parece que desde el punto de vista económico son tus principales socios. No sé, se me ocurre. Claro. ¿Cómo salir del Mercosur? Sí, claro. Bueno, a ver, lo que sí, acá estábamos viendo, luz verde al proyecto para instaurar el 31 de octubre como el Día Nacional de las Iglesias Protestantes y Evangélicas. Este sí es uno de los proyectos con mucho acuerdo y consenso que se avanzó en las comisiones de Relaciones Exteriores. Respecto a este tema, el diputado Eduardo Valdés celebró que esta es la Argentina que amamos, donde podemos mostrar que este proyecto fue presentado por 4 diputados, 3 de la fe católica y 1 de la fe evangélica. Este acuerdo que decimos que se logró en el declarar 31 de octubre, Día Nacional de las Iglesias Protestantes y Evangélicas en la República Argentina. Bueno, algunos de los proyectos, algunas de las iniciativas que se han aprobado y que se han discutido con consenso, con acuerdo, en la Comisión de Relaciones Exteriores, la que encabeza el diputado Eduardo Valdés. Bueno, cambiamos de tema y vamos a saludar a Luciana Fernández. Como siempre nos trae sus columnas, como siempre nos trae su información. Luciana, buenas tardes. Hola Fer, David, Martín. Bueno, en el segmento de hoy de Conocer tus Derechos vamos a hablar de lo que tiene que ver con la licencia por maternidad, según lo que establece hoy la Ley de Contrato de Trabajos. ¿Y por qué? Vamos a ponerlo un poco en contexto. En los últimos días, últimas semanas y meses inclusive, venimos hablando frecuentemente del tema de las licencias. ¿Sí? Un proyecto que busca modificar la actual LCT, la Ley de Contrato de Trabajos, ampliar de alguna manera el periodo de licencia que tienen las personas gestantes e incluir otras figuras como el tema de la licencia para las personas no gestantes, también la figura del monotributista, de los autónomos, pero lo cierto es que, ¿qué dice hoy actualmente la Ley de Contrato de Trabajos? Es lo que vamos a hablar y vamos a explicar ahora en unas placas, y para poder entender por qué se busca también modificar y ampliar estos derechos que tienen que ver específicamente con todas aquellas mujeres que estén atravesando algún embarazo. Y vamos a ver qué dice actualmente la norma. Dice que la licencia por maternidad es uno de los derechos laborales garantizados a toda persona gestante que trabaje bajo relación de dependencia. Este es el principal objetivo, porque la Ley de Contrato de Trabajo solamente habla de las personas que se encuentren bajo relación de dependencia, y por eso el proyecto que se está analizando y trabajando en la Cámara de Diputados busca ampliar a otros sujetos que no solamente trabajan en relación de dependencia, sino también a monotributistas y autónomos que actualmente no están contemplados bajo la Ley de Contratos de Trabajo. Dice, ¿en qué consiste este derecho? Este es un periodo en el cual la persona que esté transitando un embarazo puede ausentarse de sus labores para adecuarse a la llegada del recién nacido. Se entiende de alguna manera, según el concepto que sigue la Ley de Contrato de Trabajo, que quien debe ausentarse de sus tareas laborales es la persona gestante, es decir, es la mujer la que da a luz y que luego tiene que cuidar esos primeros meses de embarazo, esos primeros meses del recién nacido. Hoy hay todo un cambio de paradigma respecto a cómo se distribuyen las tareas de cuidado, por eso lo que busca el proyecto de ley del tema de licencias es incorporar a las personas no gestantes, vendría a ser la figura del padre, que también pueda tener una licencia más extensa, porque según la Ley de Contrato de Trabajos, las personas no gestantes hoy tienen solamente 2 días por nacimiento,
y para distribuir un poco lo que tenga que ver con las tareas de cuidado, lo que se busca con el proyecto es incluir justamente a los padres para que haya una distribución de tareas de cuidado respecto de los hijos que sea más equitativa, ¿sí? Que sea de manera igualitaria, porque como vemos la ley de contrato de trabajo solamente habla de este beneficio, este derecho laboral que tienen las personas gestantes, es decir, la mujer que lleva el embarazo adelante. Vamos a ver en otra placa, tenemos un poco más de información. Dice que la licencia por maternidad, según la ley de contrato de trabajo en Argentina la licencia por maternidad consta de 90 días. Estos pueden distribuirse de la siguiente manera: 30 días antes y 60 después de la fecha probable de parto, o 45 días antes y 45 días después de la fecha probable de parto. En total son 90 días, los cuales hoy, según lo que establece la ley de contrato de trabajo, esa mujer puede distribuirse como se las va a tomar, porque quizá está ya entrando al 9º mes de embarazo y todavía se siente en condiciones que puede seguir trabajando, entonces no considera necesario tomarse 45 días anteriores y dice, bueno, me tomo 30 días anteriores y después dejo 60 para lo que es el posparto, que es donde va a necesitar quizá una recuperación y estar con el recién nacido más atento, ¿no? Y tenemos una placa más con más información. Dice, ¿qué pasa con la notificación del empleador? Y este es el punto más importante cuando hablamos del tema de licencia, porque esto es lo que hace al resguardo de los derechos laborales que tiene actualmente esa mujer, según lo que establece la ley de contrato de trabajo. Dice que la ley determina que la persona trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador. Cuando usa la palabra fehacientemente, quiere decir que eso debe constar por escrito, porque eso después a vos mujer que estás embarazada, te va a servir de prueba de que vos notificaste a tu empleador que estás embarazada, claramente con un certificado médico que consta la fecha probable de parto inclusive, y eso es lo que a vos te va a resguardar de poder tomarte la licencia necesaria y los días que establece la ley. Dice que si la trabajadora está embarazada, debe presentar a su empleador el certificado médico informando el embarazo con la fecha probable de parto. Entonces, como decimos, es sumamente importante la notificación al empleador porque esto hace a los fines probatorios. Si vos notificaste y tu empleador toma conocimiento de que estás atravesando un embarazo, no te puede echar. No te puede echar ni 7 meses y medio antes ni 7 meses y medio después, porque si te llega a echar en ese periodo en el cual estás transitando un embarazo o luego de dar a luz, se entiende que es una causa de discriminación y que te echan por embarazo, que ahora un poquito más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias que te ampara la ley y los derechos que tenés en el caso de que un empleador te quiera despedir por estar embarazada. Tenemos otra que dice acá, otra placa dice que ¿qué es la excedencia por maternidad? Dice que la excedencia por maternidad es la extensión de la licencia, un periodo de tiempo adicional que la persona trabajadora tiene derecho a solicitar cuando finaliza el plazo de la licencia por maternidad. Ahora bien, este derecho tiene ciertas particularidades que es importante conocer. La remuneración, durante este periodo, el personal no tiene derecho a percibir salarios ni tampoco ninguna asignación por parte de la Seguridad Social. ¿Qué quiere decir esto? Explicándolo de una manera más sencilla, que vos tenés una licencia de 90 días. Ahora, termina esa licencia de 90 días, podrías entrar en lo que se llama la excedencia por maternidad. ¿Qué significa esto? Que entre 3 y 6 meses te pueden conservar el puesto de trabajo, pero no está obligado el empleador a pagarte el sueldo. O sea, tiene la obligación de conservarte el trabajo, pero no a pagártelo porque ya estás en un periodo de excedencia de ese límite o de esa fecha de plazo por maternidad. Recordemos que de todas formas, quien paga esta asignación por maternidad es el Estado a través del ANSES, que es equiparable al salario que cobra la mujer trabajadora. Y que incluso es por ahí un poco lo que se cuestiona cuando se habla del tema de las licencias, del proyecto de licencias, porque en el caso de un monotributista o un autónomo, un trabajador autónomo, lo que se pretende pagar es un salario mínimo vital y móvil. Entonces, ahí entras, decís, bueno, si la mujer o la persona no gestante es monotributista autónomo y cobra 5 salarios mínimos vital y móvil, el equivalente a 5, porque estando en el plazo de poder tomarse la licencia por haber sido madre o haber sido padre, solamente compensa a un salario mínimo, cuando que el que está en relación de dependencia va a seguir cobrando lo mismo que cobra, como si fuese el que está activo en sus funciones. Hay ahí como una cosa, pero bueno, antes que nada, antes de no estar incluidos, como actualmente no están los monotributistas y los autónomos, se empieza a buscar estas posibles soluciones, que decir, bueno, antes que nada, incluirlos y que podrían cobrar por lo menos un salario mínimo vital y móvil. Y tenemos una placa más que dice: ¿se puede despedir a una trabajadora embarazada?
La respuesta es un rotundo no. Precisamente, la ley laboral incorpora un capítulo referido a la protección de la maternidad para hacer referencia a circunstancias como esta. Para la ley, el despido es de una persona trabajadora en estado de gestación obedece a razones de maternidad o embarazo cuando se dispone dentro del plazo de 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de parto. Es un poco lo que yo venía adelantando un poquito al principio, que pasa cuando el empleador toma conocimiento que estás embarazada. No te puede echar ni 7 meses anteriores ni 7 meses y medio después, porque se considera que es una causa de discriminación. Y si te llegan a echar por una causa de discriminación, la verdad que al empleador no le conviene. ¿Por qué? Porque tenés derecho a 2 indemnizaciones, una indemnización por antigüedad, que es lo que le corresponde a la mujer, y también una indemnización especial por haberte despedido por una causa, por haber estado embarazada. Y aparte de eso, tenés derecho a iniciarle un juicio por discriminación, porque se entiende que si te despiden por embarazo es una causa de discriminación. Así que al empleador no le conviene, claro, le conviene conservar los derechos y respetar los derechos laborales de las personas gestantes. Dicho esto, recordemos, es lo que dice actualmente la ley de contrato de trabajo, y vamos a ver ahora un tape de la diputada Landricini que hablaba respecto del proyecto de licencias que busca modificar la ley de contrato de trabajo. Licencias maternales y paternales es un pedido de gran parte de la sociedad, porque por los mamás y los papás que trabajan y no tienen con quién dejar a los bebés recién nacidos. No nos olvidemos que salimos hace muy poco de una pandemia. Hemos reconocido diferencias en las licencias para embarazos múltiples, que siempre las mujeres tienen que estar rogándolo en los lugares donde trabajan, porque dejar trillizos, mellizos o cuatrillizos no es lo mismo que dejarle a la abuela un bebito. Y el caso de niños Down, por ejemplo, o el caso de prematuros, de bebés prematuros, que las mamás y los papás están junto a las incubadoras muchos días hasta que los pueden externalizar de los centros de salud. Entonces, la vida primero, no el comercio de órganos. Me encantó eso. Bueno, ahí estaba Susana Landricini completando lo que fue el informe de Luciana Fernández respecto a este tema de licencias, que nos marcaba qué es lo que dice la ley actualmente. Sí. Ahora, a partir de esta discusión va a haber ahí algunos cambios, ¿no? De aprobarse el proyecto de las licencias parentales, porque actualmente, es verdad, el padre tiene 2 días de licencia. Se puede tomar uno antes y uno el día anterior para acompañar a la mujer al sanatorio, y el día posterior. Sí, nosotros siempre hacemos el chiste de que tenés la misma cantidad de días para mudarte que para ser papá, claro, básicamente. Eso es lo que establece la ley. Y aparte hay un detalle que para mí es bastante fundamental en la discusión, que también lo que hace es evitar que a la hora de la competencia por un puesto laboral de una mujer joven, una persona gestante joven respecto de un varón, claro, la posibilidad de que en algunos sectores, la posibilidad de que esa persona quede embarazada le juega en contra. Claro. Por la licencia y todo. Bueno, ahora los pone en igualdad de condiciones frente a la hora de competir por un trabajo. No se puede preguntar, obviamente, porque está prohibido por la ley, que le pregunten a alguien si tiene la intención de quedar embarazado. Claro. Eso está prohibido por la ley. No significa que no se haga, porque sigue sucediendo eso. Entonces, o el empleador presupone. O el empleador presupone, no. Sí. Bueno, ahora la presunción la tienen los dos casos. Claro, exactamente. Entonces, eso lo que hace también es equipar a la persona gestante con la no gestante respecto de esas posibilidades. No, y además, en caso de avanzar la ley de licencias, también lo que hace es darle por lo menos algo, simplemente algo de derecho a otros sectores del mundo laboral en la Argentina, que cada vez es más amplio, que cada vez es más grande, que son los monotributistas. Sí, también. ¿No? Porque Argentina tiene trabajo formal cada vez menos. Sí. Ahora tiene mucho trabajo informal, trabajo en negro, pero también tiene un trabajo semi-registrado que es el monotributista. Y con menos derechos. Y con prácticamente sin derechos. Claro. Sí, es semiformal, como decías, pero claro, lo contaba la compañera,
por ejemplo, con lo que se hace cargo el Estado en el caso de las licencias. Claro. En el caso de las licencias maternales. Sí, sería bueno. En un momento parecía que podía avanzar, ¿no?, la discusión en la Cámara de Diputados, que podía haber algún acuerdo. Finalmente, en el debate en comisión se expresaron diferencias, ¿no?, por parte de Juntos por el Cambio. Hay que ver si ese es un proyecto que puede entrar en el temario de consenso. Claro. Me parece que se han planteado dos visiones distintas o dos dictámenes distintos a la hora de llevar adelante el proyecto de licencias. Respecto a lo que se planteaba o la discusión inicial respecto al tema de licencias, que parecía un proyecto de consenso, pero después se fueron ampliando las diferentes discusiones sobre la ampliación de derechos y de licencias, y esto ha generado, bueno, algunas controversias entre oficialismo y oposición, y lo que ha llevado a que haya dos dictámenes diferenciados. Veremos si se puede lograr finalmente un acuerdo, un consenso en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de la agenda que tiene el Congreso, la agenda que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Regresamos enseguida. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Justamente en el proyecto nuestro que hemos presentado, colocamos esta idea, ¿no?, del impuesto a la vivienda ociosa, porque entendemos que el incentivo fiscal no es más que seguir llenando los bolsillos de los especuladores inmobiliarios. Seguro, medidas imprescindibles a la hora de compensar los efectos de la devaluación y sobre todo los efectos de la suba de precios, que casi fue inmediata, del 100% sobre, no de la devaluación del 20, sino del 100 sobre los productos. Entonces, bueno, me parece necesario. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables.
Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Muy bien, regresamos a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Repetimos, en una jornada en la cual se han avanzado con diferentes proyectos de ley en las comisiones de discapacidad y en la Comisión de Relaciones Exteriores. Discusiones que prácticamente los temas que se propusieron por parte de las autoridades de ambas comisiones, tanto Luis Dijía como de la provincia de Río Negro, que encabeza discapacidad, o Eduardo Valdés, del Frente de Todos, por aquí por la ciudad de Buenos Aires, que preside Relaciones Exteriores, se han avanzado con mucho consenso, con mucho acuerdo. Algunos temas han quedado para seguir discutiéndolos, pero lo cierto es que comisiones que han tenido una labor interesante en lo que tiene que ver con esta jornada. Una semana en la cual hubo pocas comisiones. Y claro, se va pensando más en lo que va a venir, en la actividad del Parlamento, en lo referido principalmente a buscar acuerdos políticos para ver si se puede finalmente una posible sesión la próxima semana, o más claramente algunos legisladores del oficialismo están viendo la posibilidad del día 19, es decir, de aquí a 2 semanas, la posibilidad de que haya finalmente una sesión en la Cámara de Diputados. Veremos si finalmente se da. En el medio está el calendario electoral nacional, en el medio está el calendario electoral de las provincias, Santa Fe, Chaco, Mendoza. Los legisladores siguen muy de cerca. ¿Por qué? Porque lo que sucede en las provincias, cada uno tiene su estrategia respecto a si va a repercutir en la elección nacional. Cada vez estamos más cerca del 22 de octubre. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con la agenda del Congreso, me parece que la próxima semana va a estar centralizada nuevamente por la Comisión de Juicio Político, sí, ¿no? Que retoma lo que es el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, con el tema principalmente de la relación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? La coparticipación, y a partir de esa coparticipación el fallo que tuvo la Corte Suprema, que es lo que motivó, lo que impulsó para el oficialismo, desde el presidente de la Nación, Alberto Fernández, gobernadores provinciales y legisladores nacionales, que terminaron siendo quienes presentaron este proyecto, impulsar el juicio político a la Corte Suprema. Y después de una semana de descanso, digamos, que fue el actual, se va a retomar la semana que viene. Y con lo que decías, Fernando, de las elecciones provinciales y hasta qué punto repercuten en el escenario nacional, cada sector que tiene un triunfo intenta aprovecharlo, claro, pero es más que nada una cuestión de clima. En este año justamente pudimos ver que quedó en duda, ¿no? En el caso de la interna entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, las elecciones previas a las PASO mostraron festejando más que nada a Rodríguez Larreta. El caso de Puyaro en Santa Fe, Claudio Poggi en San Luis, Marcelo Rego en San Juan, y sin embargo después se impuso Bullrich. Ahora es Bullrich la que va a intentar, con estas 3 elecciones que decíamos antes, Santa Fe, Mendoza y Chaco, mostrar que tienen buenas posibilidades
los candidatos de Juntos por el Cambio. Después hay que ver hasta qué punto tiene incidencia en lo nacional. Y bueno, mismo con Milei, claro. También quedó claro que a veces es difícil traspolar los resultados provinciales a lo nacional, ¿no? Claro, y ahí es un ejemplo claro, ¿no? Que en las provincias donde no estaba la boleta o la imagen de Javier Milei, tuvieron los resultados que tuvieron en las elecciones provinciales. Sí, igual... Distinto en la elección nacional. Sí, igual también en las provincias donde sí estaba la imagen de Milei, pensemos en Tucumán, por ejemplo, donde sí tenía un candidato propio, provincia a la que fue, apoyó a ese candidato. Me parece que lo que esta elección también demuestra es que cada vez el electorado está más concentrado, va de lo micro a lo macro. Decide lo que decide en su ciudad, después decide lo que decide para su provincia y después piensa en lo nacional. Claro. Y no necesariamente en las tres opciones elige lo mismo. El que antes pasaba mucho más. Más teniendo en cuenta que se vota en diferentes momentos. Claro. Si uno miremos, un caso me parece más emblemático, que pasó ahora, lo que pasó en la ciudad de Bariloche. También. La ciudad de Bariloche, que vota un día diferente al resto de toda la provincia, la candidata por el oficialismo, por la misma fuerza que ganó la gobernación, es la gobernadora saliente, que es Arabela Carreras. Sí. Y perdió. Y perdió contra un candidato local. Claro. Y es la gobernadora. Y su fuerza política ganó la elección. Me parece que lo que se está viendo también es no solo que el impacto de las elecciones provinciales en lo nacional queda medio descolocado, sino eso, que me parece que el electorado ya no vota más la boleta completa. Claro. Elige para cada cosa opciones diferentes. Claro. Bueno, nos vamos a ir para seguir dialogando también un poco de la agenda que tiene que ver con lo político, la agenda que tiene que ver con lo parlamentario. Nos vamos a la provincia de Catamarca. Diputado Rubén Mansi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, hablando un poco de la agenda del Congreso, que se cruza también, ¿no?, con la agenda nacional y con la agenda provincial, porque nos habíamos olvidado, habíamos dejado de lado las elecciones provinciales y se retoman ya a partir de este fin de semana. ¿Hay repercusión a partir de los resultados en las provincias? ¿Le parece, Rubén, que puede repercutir en la elección nacional? Sí, repercute, pero yo los estaba escuchando y coincido, básicamente coincido en que la gente elige distinto cuando tiene que resolver lo municipal, lo provincial y lo nacional. Claro. Pero fundamentalmente cuando se dan desacopladas las elecciones. Cuando la elección se da en el conjunto, ahí ya es diferente. Por eso nosotros defendemos tanto la boleta papel, la boleta única, donde la gente tiene que tildar. Porque no es lo mismo agarrar una boleta enorme de más de 1 metro y tener que cortar 9 o 10 categorías y mezclarlas si uno quiere votar una cosa que la otra, que tomar una boleta única papel e ir tildando. Y eso se ha visto históricamente claramente en la provincia de Santa Fe, donde en algún momento el gobernador socialista sacaba 10 puntos menos que el propio diputado que encabezaba el socialismo. O sea, había un voto mucho más selectivo, mucho más personalizado. Y ahora lo vemos a nivel nacional cuando en estas provincias que tienen desacoplada, ¿no? Claro. Nosotros la tuvimos toda junta, digamos. Claro. Así que no, pero uno puede analizar que si bien hubo diferencias en las distintas categorías, en Catamarca, que se votó todo junto
y por la boleta tradicional larga, no hubo tanto desacople. Claro. O sea, para que haya desacople y que realmente lo hay, o las elecciones son separadas o existe la boleta única donde uno va tildando. Creo que eso, si uno ve las experiencias electorales de varias provincias, es como decíamos, en la boleta, en la elección desacoplada y en la boleta única, se le da al ciudadano más herramientas para que elija de manera distinta lo provincial, lo municipal y lo nacional. Claro, y por eso de repente se plantea como, por ejemplo, desde La Libertad Avanza, aquí en la ciudad de Buenos Aires, su candidato, Marra, le plantea a la ciudad que tiene que hacerse una lista completa el día de la elección aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde no haya dos lugares donde votar, que es directamente en la misma lista. Cada uno tiene su estrategia claro, ahí, ¿no? Porque Marra evidentemente quiere aprovechar el arrastre de Milei. Claro, exactamente. Eso es evidente, ¿no? La verdad es que concretamente La Libertad Avanza, no lo digo por el caso de Marra, lo digo en general, no tiene candidatos fuertes a nivel provincial ni municipal. Muchos de estos candidatos son muy poco conocidos o están poco instalados o son conocidos pero no tienen arrastre electoral. Claro. Entonces, evidentemente, estos son los casos donde a ellos les conviene estar pegado a Milei porque Milei es el que los arrastra, ¿no? Claro, exactamente. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo era el que decía esto de que cada uno vota diferenciado. Respecto de, lo saco un poquito de las elecciones, lo traigo un poquito al Parlamento. Digo, ¿qué posibilidades se entiende, cree, presupone que puede llegar a haber una sesión o la semana que viene o la otra en la Cámara de Diputados? Yo creo que hay posibilidades siempre y cuando el oficialismo llame a la oposición a una sesión acordada, con temas acordados, no necesariamente unánimes, pero sí temas acordados. Me parece que lo que no puede haber es una agenda forzada e impuesta de parte del oficialismo porque no están dadas las condiciones políticas, no tienen los números para imponer agenda y porque estamos en un periodo básicamente electoral donde, y esto no es un pecado, esto es la realidad, donde el debate electoral que atraviesa hoy la Argentina, que no es un debate menor, no es un debate, no hay un debate de pequeños ajustes sobre algo que funciona bien. Estamos debatiendo caminos que son caminos distintos, eso hay que decirlo claramente. O sea, acá hay tres caminos, los tres caminos son distintos y hay un debate profundo más allá de lo gestual, del eslogan, y de lo anecdótico de la campaña. Acá ya es un debate profundo. Entonces, en ese contexto me parece que a nivel legislativo hay que ser realista. Yo creo que el Congreso tiene que trabajar lo posible y ninguna fuerza debería tratar de una manera media, digamos, egoísta o miserable, tratar de usar al Congreso para sacar ventajas electorales. Yo creo que acá hay que buscar acuerdos en las cosas que se pueda tener acuerdo. En lo de fondo no vamos a tener acuerdo, pero hay cosas que tienen que ver con proyectos específicos en los cuales se puede tener acuerdo y tenemos que avanzar sobre esos proyectos. ¿Qué tal, diputado? Martín Bravo lo saluda. La coalición cívica, ¿cómo se prepara para encarar este debate electoral profundo, como señalaba?
En la interna estaba del lado de Rodríguez Larreta, la coalición cívica, y Elisa Carrió, bueno, renunció a su candidatura al Parlasur, pero hace muy pocos días la Mesa Nacional hizo un pronunciamiento fuerte de respaldo a Patricia Bullrich, ¿no? ¿Cómo piensan encarar la campaña? Bueno, sí, yo formo parte de la Mesa Nacional, yo estuve en la reunión, hoy volví de Buenos Aires, y nosotros estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Que el que perdía, nosotros fuimos por supuesto, del sector que perdió, porque nosotros acompañamos y formamos parte de la lista de Horacio Rodríguez Larreta. Hoy estamos unidos como partido y detrás del liderazgo que se dirimió en una interna democrática y lo ganó Patricia Bullrich. Así que nosotros estamos realmente acompañándola a ella. Antes de ayer tuvimos un debate interno donde no solamente analizamos la situación global del país, sino que analizamos cómo aportar a esta campaña desde nuestra realidad y desde los principios partidarios, y analizamos la proyección de la coalición cívica, y duró más o menos 4 horas y media, o sea que fue un debate y una conversación profunda, donde pudimos bucear mucho la realidad que hoy Argentina tiene y la coyuntura tan delicada y tan especial que atravesamos, ¿no? Diputado, respecto de esto que usted decía del debate que analizaron, usted decía, bueno, hay 3 caminos. Son 3 caminos diferentes. Uno es el de Juntos por el Cambio, que hoy lo representa Patricia Bullrich. Otro es el de La Libertad Avanza, con Javier Milei. Y un tercero que es el de Unión por la Patria, con Sergio Massa. La respuesta es que después del 22 de octubre hay 2 caminos a seguir. Y si hay 2 caminos y en esos caminos no está Patricia Bullrich, ¿se habló sobre eso? ¿Se habló qué posicionamiento va a tener la coalición cívica? No hablamos sobre eso. ¿Y en lo personal usted lo piensa de alguna manera? Sí, por supuesto que lo he pensado. ¿Sacó alguna conclusión? Votaría en blanco, porque no voy a votar ni el pasado que fracasó, ni un futuro incierto, peligroso, donde nos dicen que hay que dolarizar, donde hay que terminar con la coparticipación federal, lo cual significaría para Catamarca la muerte económica en breve plazo. No voy a avalar la dolarización cuando en la Argentina no hay dólares. O sea, yo no voy a avalar ficciones. Yo no tengo nada en contra de Milei. Tengo en contra de sus ideas y sus propuestas. No me parecen realistas. Me parece que detrás de un ultraliberalismo económico se esconde un autoritarismo político grave, porque si él piensa gobernar por plebiscito o por DNU, vamos mal, porque acá hay cuestiones que son constitucionales. La Constitución está por encima de todo. Eso es república. Yo defiendo la república. Y a mí no me pueden venir a decir que voy a terminar con la coparticipación cuando la Constitución del 94 dice claramente que para modificar la distribución de la coparticipación tienen que estar de acuerdo todos los distritos. O sea que eso no es una decisión del presidente. Y como eso, tantas cosas. Yo defiendo la educación pública y gratuita. Yo defiendo el fortalecimiento de todos los subsistemas de salud, incluido por supuesto el sistema estatal de salud.
Yo creo que ni a la educación ni a la salud la puede resolver el mercado. El mercado puede resolver otras cosas, pero no esa. El Estado, hay cosas que el Estado, de las cuales no se puede ausentar, y pienso que ese camino es un camino de riesgo para los argentinos. Que por otro lado, vamos a decirlo también, tiene que ver con un clima cultural de época. No en vano, en muchas partes del mundo hay florecimiento de mensajes demagógicos desde la derecha extrema. Lo que nosotros veníamos denunciando como populismo de izquierda, ahora vamos a tener que claramente hablar de populismo de derecha, donde a la gente se le plantea soluciones cuasi mágicas, y donde se les plantea el camino de la podadora, ¿no? No sé, de la motosierra, no de la podadora. Sí. Me confundí de instrumento, de herramienta. Pero bueno, yo creo que hay que llamar a la reflexión. Yo sé que el voto no es... En el voto hay mucho componente emocional, claramente lo entendemos todo a eso. Claramente entiendo la gente que lo ha votado a Milei, porque está cansado de todos nosotros, porque nos hemos equivocado y mucho. Pero la democracia no se va a solucionar buscando o corriendo detrás de espejismos que no se van a poder concretar, que se van a dar de frente contra una realidad que va a ser muy dura. Ahora, Rubén, lo que sí queda claro que el día 22 se va a definir el Parlamento Nacional y que no va a haber mayorías de ninguno de los sectores, ¿no? Se va a necesitar un momento de mucho diálogo en la Argentina que se viene. Creo que el Parlamento Nacional, y la verdad que si hay algo que me duele en lo personal, no continuar siendo diputado, porque yo voy a terminar mi mandato, es que el Parlamento va a adquirir una gran importancia y puede ser la institución que termine salvando a la República en el periodo que se viene. Puede ser, no digo que vaya a serlo. También puede, si se manejan mal las cosas, también puede terminar implosionando, pero yo creo que en una situación de crisis que se va a profundizar, sea quien gane, se va a profundizar porque estamos con un escenario económico y social bastante catastrófico, y el Parlamento puede ser un poco el fiel de la balanza, el que un poco equilibre las cosas y desde lo institucional fortalezca la República. Ojalá sea así y creo que si fuese así nos terminaríamos, la institución parlamentaria se terminaría reconciliando con la sociedad, que hay que ser realistas. La sociedad está peleada con la institución parlamentaria, Diputado, o buena parte de la sociedad. En la reunión de la coalición cívica que comentaba, que fue extensa, discutieron el rol, el posicionamiento ambiguo de Mauricio Macri en relación con estos guiños que hizo a Javier Milei. Sí, no fue tema central, pero en términos generales, y no digo que haya unanimidad en eso, pero muchos consideramos que fue una estrategia equivocada, que eso terminó confundiendo mucho el electorado, que eso no ayudó a la construcción y al fortalecimiento de Juntos por el Cambio. Diputado, usted ayer presentó un proyecto en Ciencia y Tecnología.
No, yo no presenté ayer. Había un proyecto presentado mío de reconocimiento de un programa que tiene que ver con el diagnóstico ecográfico de cáncer de mama, donde se asocia la ecografía, el dato ecográfico con inteligencia artificial, y la resultante es que hay un 98% de coincidencias con las biopsias. O sea, que usted con ese programa que lo diseñó el doctor Lehmann, que es un especialista en imágenes, de ahí de Cava, ¿se evitaría la punción? No. Evita la punción biopsia. Ah, ok. Exactamente. Directamente, frente a eso, con un 98% de asertividad, se va directamente a la cirugía o no, o se sigue controlando. Claro, está bien. Bueno, ¿y ese proyecto avanzó, diputado? ¿Está en condiciones de llegar al recinto? Creo que sí, no debería haber mayores dificultades. Yo no estuve en la reunión de ciencia y técnica, yo no estaba de acuerdo, no estuve no porque no haya estado en Buenos Aires, no estuve por una decisión política. La mayoría de los integrantes de Juntos por el Cambio no fuimos a la reunión de ciencia y técnica porque en esa reunión se iba a forzar un dictamen sobre el plan de Ciencia 2030. Nosotros creemos, entre varias otras cosas, que este gobierno, este plan es un proyecto del oficialismo, este gobierno que no está en condiciones de proyectarse una semana adelante, no puede estar planteando una política de Estado de 10 a 15 años en el medio de un debate electoral. Me parece que es un desajuste en los tiempos políticos y es nada más querer ganar puntos políticos para decir, bueno, acá hicimos el gran plan, que es un plan en muchos sentidos inobjetable, pero no pasa de ser expresión de deseo, porque ese plan no va acompasado de una realidad ni macroeconómica ni un proyecto de desarrollo de la nación como para generar un mega plan de 10 a 15 años vista que programe el desarrollo de la ciencia y de la técnica. Nosotros no estamos de acuerdo, en eso yo y no solamente yo, muchos de nosotros hemos sido muy claros con el diputado Manes. Nosotros no acompañamos a eso y no queremos que ser parte de un grupo que aplauda una decisión de un gobierno en retirada y en disolución, cuando todos sabemos que son expresiones de deseo y no son cuestiones efectivas. Desde esa mirada demagógica, seguramente se nos va a decir que estamos en contra de la ciencia. Bueno, yo aprovecho esta oportunidad y les digo que no estoy en contra de la ciencia. Pero sí creo que el gobierno tiene que explicar muchas cosas antes de plantear un plan que es un plan estratégico que tendría que ir en un paquete de acuerdos de desarrollo del país. Diputado, en este escenario no tan sencillo para la actividad parlamentaria, por la campaña, por la paridad que hay entre las dos principales coaliciones, ¿no? Este escenario trabado, ¿está impulsando algún otro proyecto, alguna iniciativa que le gustaría que avance antes del recambio parlamentario? Sí, yo particularmente comparto, porque en realidad son dos proyectos distintos pero muy similares, con la diputada Chala, que es miembro de la Comisión de Salud y miembro del bloque oficialista. Compartimos un objetivo común, que es tener la ley de accidentes cerebrovasculares, que tiene buena recepción en general en la Comisión de Salud,
y hay dos proyectos, uno del oficialismo y uno de la oposición, que son muy similares porque los dos se ajustan a las recomendaciones internacionales en la estrategia de lucha contra el ACV. O sea que no habría mayor problema y sería un aporte real a un grupo de enfermedades que es la tercera causa de muerte en la Argentina y es la primera causa de discapacidad en el adulto. O sea, no estoy hablando de una enfermedad rara ni poco frecuente, estoy hablando de una enfermedad epidemiológicamente muy significativa. Muy bien, sí. No, le quería hacer una consulta respecto a esto de lo que usted decía y nos explicaba del proyecto de ciencia, Ciencia 2030. Digo, en esto que usted decía, bueno, es el final de un gobierno y presentar una política de Estado en este momento no sería la mejor de las ideas, para resumir. Pero, perdón, pero le agrego algo. Es el final de un gobierno fracasado, no es el final de un gobierno exitoso que termina tranquilo y que está dejando como herencia una política de Estado. Es un gobierno que ha venido de fracaso en fracaso. Échele la culpa a Macri, échele la culpa a la pandemia, échele la culpa a la invasión rusa a Ucrania, échele la culpa a quien quiera. Pero el gobierno ha fracasado y es un gobierno en retirada donde no tiene cabeza. Antes era bicéfalo, ahora es un gobierno acéfalo que no puede dejar no puede plantear a la oposición seriamente ninguna política de Estado duradera. No, mi pregunta apuntaba si esto es algo conversado dentro del interbloque, teniendo en cuenta que, por ejemplo, siempre ponemos el ejemplo de la ley de agroindustria, que es una política de Estado, que había mucho consenso de parte de todos los sectores, pero que no avanza. Perdón, parece que nos congelamos, por lo menos Sí. yo dejé de escuchar. Bueno, entonces le repito, le preguntaba si esto que sucedió en Ciencia y Tecnología es un posicionamiento conversado dentro del interbloque, teniendo en cuenta que hay otras leyes que también podrían ser, son políticas de Estado y donde uno tendería a suponer que hay más consenso. Le voy a poner el ejemplo que siempre nombramos acá, que nunca se termina de entender muy bien por qué no sale, que es agroindustria. La ley de agroindustria, donde es una política de Estado, es hacia adelante, había, por lo menos, digo, de los partidos políticos había más consenso respecto de eso. Si eso significa que lo más probable es que pierda estado parlamentario porque no va a salir este año. No, yo respondo por esta ley, Okay. por este proyecto, por Ciencia y Técnica, porque estuve en el entrecasa de la discusión. Nosotros no solamente lo venimos hablando desde hace 2 meses y como Juntos por el Cambio. Y el presidente de la comisión, el doctor Manes, había aceptado que no era un momento oportuno y él cambió la estrategia sin consultarnos o sin al menos notificarnos personalmente que cambiaba la estrategia en cuanto al tratamiento. Yo en lo personal lo consulté con mi jefe de bloque. Sé que mi jefe de bloque lo habló también con los otros bloques. De hecho, no concurrieron ni los diputados miembros de la comisión del PRO, ni los diputados miembros de la comisión del bloque de la Unión Cívica Radical. O sea, esto fue algo conversado, pero esto está planteado en este proyecto puntual. Okay. Yo creo que no lo estoy haciendo extensivo a otros temas. Claro. Rubén, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El diputado Rubén Mansi, diputado de la coalición cívica por la provincia de Catamarca. Catamarca, el calendario electoral coincide con La Nación. Sí. Por eso señalaba el diputado que ahí las boletas se arrastran una con otra. Sí, en esas provincias no le fue tan bien a Milei, ¿no? En las provincias donde hubo elecciones a gobernador.
los gobernadores tanto peronistas como de Juntos por el Cambio, que adelantaron la fecha, bueno, ahí les fue a casi todos bien en la elección provincial, pero no tan bien ni a Juntos por el Cambio ni a Unión por la Patria en la elección nacional. Claro, exactamente. Ahora, el próximo 22, ahí se define la gobernación de la provincia. Provincia ¿no? de Buenos, Sí, provincia de Buenos Aires, No, sí. provincia de Catamarca. Ah, provincia de Catamarca también. Ahí sí Catamarca, se Entre define. Ríos. Sí. Entre Ríos, provincia de Buenos Aires y bueno, Y Ciudad. de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Ahí Sí, se sí. define y se define también el Congreso Nacional. Bueno, este fin de semana Santa Fe. ¿no? También. Este fin de semana elección en Santa Fe. Santa Fe, el Chaco, otro Chaco y el Mendoza. otro Mendoza. Mendoza, ¿No? exactamente. En ese orden. Interesante lo planteado al diputado respecto a las posibilidades y los posibles escenarios que tiene la Argentina a partir de las elecciones de octubre. Sí, la coalición cívica... Nadie tiene garantizado el paso a el balotaje. No, está muy abierto. Eso debe ser probablemente inédito, ¿no? En la Argentina, por lo general, se sabía un poco, se veía venir se polariza, cuáles sí, eran, se polariza. claro, por lo menos los dos espacios que tenían más chances. Que haya tres, casi en igualdad de condiciones, este escenario de tercios, es inédito. Y después lo que reflejaba también Mansi es que la coalición cívica con el radicalismo es el sector de Juntos por el Cambio más refractario, ¿no? A los liberales, Sí. a Javier Milei. Sí. Ahí hay que ver qué pasa a partir del resultado de la elección, cómo queda Juntos por el Cambio, tanto en el Congreso como bueno, a nivel de la coalición, ¿no? Claro, Sí. exactamente. Sí, porque digo, está claro, el diputado ya tomó una decisión respecto de si su fuerza política no pasa al balotaje, cuál es su posicionamiento. Lo dijo al aire, dijo yo voto en blanco. Claro. No voto a ninguna de las fuerzas que compiten. El PRO y Macri ya sabemos lo que harían, ¿no? Claro, digo, los sectores más duros del PRO, más representados por el expresidente Mauricio Macri, frente a la misma pregunta, no dudan y van con Milei. La pregunta es qué pasa con Juntos por el Cambio, porque la coalición cívica, como decía Martín, la coalición cívica y el radicalismo en la general, digo, no en lo particular, es contrario a lo que propone Milei. Digo, pensémoslo de esta manera. Hablábamos hoy sobre la creación de universidades y el rol del radicalismo respecto de la creación de universidades, la educación pública, apoyando un candidato a presidente que busca el arancelamiento. Claro. Digo, que propone el arancelamiento, que propone, digo, más allá de si se puede hacer o no se puede hacer y ese tipo de cosas, que propone un sistema de educación muy diferente al sistema de educación que propone el radicalismo. Digo, a eso se le suman las diferencias económicas, pero digo, las diferencias ideológicas de lo que tiene que ver con lo que son las históricas banderas de cada uno de esos sectores, me parece que lo hace más difícil y me parece que hace más difícil que Juntos por el Cambio, como tal, siga existiendo de esa manera. Puede ser que exista de otra manera. Y también incluso hay que ver qué pasa con el PRO, ¿no? Porque está claro que el radicalismo y la coalición cívica rechazan a Milei, y después el PRO, en la figura de Mauricio Macri, tiene digamos, hubo guiños, hubo sintonía, pero del otro sector del PRO, por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta, también se manifestó bastante, digamos, en una posición contraria a estas posturas extremas, como le decía él. Recordemos, bueno, Milei también se pronunció. Hubo fuertes calificaciones con de insultos Milei, directamente. claro, ¿no? Casi insultos hacia Horacio Rodríguez Larreta. Hay que ver qué pasa con el PRO también. Claro, exactamente. Bueno, el panorama, ¿no?, que se abre aquí en la República Argentina, las elecciones que se vienen, que son las del 22 de octubre, y a partir de ahí también el futuro argentino. A partir de ese resultado, si hay balotaje, entre quién es ese balotaje, entre qué fuerzas políticas y la decisión final que se tomará en el mes de noviembre. Vamos a cambiar de tema porque vamos a compartir un fragmento de Mundo Villa que se emite por nuestra señal, que se emite por Diputados Televisión todos los martes a las 23 horas. Y uno de los temas que analizó Mundo Villa tiene que ver con la ley de alquileres, algo que aprobó Diputados, repetimos, se está discutiendo en el Senado y los diputados no tienen cerrado este debate. Puede llegar a volver, puede regresar como Cámara
revisora de la revisión que hizo el Senado Nacional para ver si insiste con su proyecto, si acepta las modificaciones que le puede llegar a proponer el Senado Nacional. Es por eso que diputados están mirando muy de cerca qué es lo que pasa por estas horas en el Senado Nacional. Mundo Villa, el tema ley de alquileres de esta manera. Hay otro sector que pidió tratar la ley de alquileres. Para nosotros fue un desastre lo que se hizo. Se barrió con los derechos que los inquilinos habían adquirido con la ley anterior, que tenían que ver con la posibilidad de que no se indexe durante un año los alquileres. Sí. El plazo de 3 años como mínimo para las casas habitaciones, para donde viven las familias. Eso es muy importante que sea de 3 años porque fundamentalmente muchas veces por los chicos, van a la escuela, ya se hacen de un grupo y la familia se tiene que estar... 2 años es un plazo muy corto para una familia. Y también por la inestabilidad que tienen, porque al año ya empezaba a pensar, bueno, el propietario me va a renovar, no me va a renovar, cuánto me va a pedir. Es un problema, ¿no? Es un problema, a mi entender, muy serio con ese sentido. Y se había logrado algo muy importante, que era que el salario pase a ser la variable de indexación. Eso en una economía inflacionaria para los sectores populares es importantísimo. Que no se tenga solamente el IPC, sino que el salario forme parte del índice de actualización. Se logró con los créditos UBA, o sea, hubo muchas familias que tomaron los créditos UBA y los intereses ya le hacían impagable la cuota. Y por una ley de la Cámara se logró que se indexen de acuerdo a la evolución del salario. Muy bien, ahí estaba el diputado Pedrini, la participación del diputado nacional en el programa Mundo Villa, hablando sobre el tema de la ley de alquileres. Mundo Villa que se emite por nuestra señal todos los martes a las 23 horas. Y repetimos, ahí estaba la opinión de los legisladores nacionales, la opinión de los diputados de un debate que todavía el Congreso no lo finalizó. Por estas horas están reunidas las comisiones respectivas, presupuesto y legislación general en el Senado Nacional, y mañana también a las 11 de la mañana tienen un nuevo encuentro, una nueva reunión de trabajo. Cambiamos de tema, hablamos de algunos proyectos que tienen que ver con este momento que vive el mundo, no solo la Argentina, que vive el mundo, que tiene que ver con esta revolución industrial, esta revolución tecnológica, y donde un bien muy preciado son los datos que circulan de un lado al otro. Los datos son seguros, no son seguros nuestros datos que tenemos en tarjetas de crédito, en tarjetas de débito. Los legisladores, Martín, están preocupados sobre este tema. Sí, así es, Fernando. Es un tema que está avanzando en la discusión parlamentaria. Este es un proyecto que se presentó hace muy poquitos días, la semana pasada. Es de Emiliano Estrada, del Frente de Todos, y Margarita Stolbizer, del GEN de Juntos por el Cambio. También presentó uno muy similar, también hace pocos días. Es a partir de el crecimiento en las estafas, ¿no? Con los datos, como decías, de la tarjeta de crédito. Porque está por un lado el plástico, la tarjeta, para hacer algunas transacciones, pero también con esos datos. Si alguien obtiene esos datos a partir de una foto o anotándolos, después se pueden hacer con la tecnología otros pagos tranquilamente por internet, que el usuario después se encuentra con una estafa, y lo que dicen los proyectos ambos es que eso genera, además del perjuicio económico, una pérdida de tiempo, una situación angustiante para el perjudicado, así que se intenta desde el Congreso empezar a regularlo. Este proyecto vamos a desarrollar el de Estrada. Lo que propone es una modificación de la Ley de Defensa del Consumidor. Es la ley 24.240 para incorporar que sea obligatorio que el cobro con tarjetas tanto de débito como de crédito se realice en presencia y a la vista del titular de la tarjeta. Muchas veces pasa, ¿no? En un restaurante o en un bar,
las estaciones de servicio que el cliente entrega la tarjeta y se va a otro lugar a hacer el cobro. Claro. Bueno, eso es lo que propone el proyecto que deje de pasar. Tiene que haber una readecuación, ahí lo dije bien, como para que todos los comercios tengan un sistema de que se pueda llevar a la mesa o acercar al usuario, al cliente, como para que el pago sea a la vista, ¿no? Vamos a la próxima placa. Ahí tenemos lo que estábamos diciendo, que los establecimientos comerciales tienen que poner a disposición terminales de cobro accesibles a la vista y que garanticen la presencia de los usuarios, no llego a leer ahí, la presencia de los usuarios durante la operación de pago sin intermediarios de terceros. Y también que si por cuestiones específicas del establecimiento u otro impedimento no fuese posible hacerlo, bueno, que habrá que tener a disposición del usuario una terminal móvil que asegure la transacción en su presencia sin intermediarios, ¿no? Que el comercio tiene que adecuarse. Pone un plazo para esto, lo vamos a ver más adelante, ahí vamos a la siguiente placa. Los comercios deberán adaptar sus terminales de cobro electrónico en un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigencia de la ley, es decir, 4 meses, y el proyecto otorga beneficios impositivos para aquellos establecimientos que tengan que hacer eso, no tengan que adecuarse. Los beneficios son cómputo de IVA como crédito fiscal o pago a cuenta de monotributo para pequeños contribuyentes. Decíamos, hay un proyecto de Margarita Stolbizer, es similar con la diferencia de que el proyecto de Stolbizer prohíbe que se requiera la entrega de la tarjeta. Digamos, lo encara de otra manera, pero el fin es el mismo, claro. Nada más que prohíbe a los comercios a pedirle a los clientes la tarjeta. Río Negro y Neuquén ya sancionaron proyectos en esta dirección que se están poniendo en práctica. También habría que compatibilizar, en el caso de que avance el proyecto, con las legislaciones provinciales, las que ya están vigente esta medida y las que no. Pero bueno, es una discusión que puede emerger y puede ser también transversal, claro, a todos los bloques, ¿no? Porque sí, vemos un proyecto del Frente de Todos y otro de Juntos por el Cambio. Claro, más allá de la norma, más allá de la ley, lo cierto es que cada vez el consumidor está tomando como costumbre la posibilidad de cuando tiene que hacer el pago, que seguir de cerca dónde está su tarjeta. Sí, primero que están cambiando, digo, hay algo que está haciendo, digo, los cambios a veces son costumbres más que, le dices, cuando uno ve el consumo de los sectores más jóvenes, el consumo de los sectores más jóvenes de cuando consume café, alguna bebida de esos, sí, esos locales ya tienen los postnet del lado del consumidor. Porque ahora, como las tarjetas de débito con chip son por contacto, no hace falta introducirlas ni pasarla por ninguna banda. Bueno, ya la tiene del lado del consumidor. Entonces, ¿qué le dicen? Bueno, apoyan la tarjeta y listo. Entonces ya no se desprenden de la tarjeta. Ahora hay que cambiar lo que tiene que ver con los comercios tradicionales. Claro. El ejemplo de cuando vas a comer que te traen el sobre ese de medio de cuerina y vos dejás la tarjeta y se la llevan. Claro. Bueno, ahora te van a tener que traer el postnet a la mesa y listo, vas a apoyar la tarjeta. Y si no, el consumidor pedir el postnet. Claro, totalmente. Es decir, tráeme el postnet y si el comercio no lo tiene, levantarse e ir hasta el lugar. Sí, claro. Martín, ¿completamos? Sí, quedaban una más acerca de los incumplimientos que hace pasible al infractor de las sanciones previstas en la Ley Nacional, también la Ley de Defensa del Consumidor, que es la 24.240. Sí, lo comentaba David, nuevo sistema que directamente ni tiene que entregar la tarjeta al cliente, es hasta conveniente, hasta por una cuestión sanitaria también. Sí, ¿no? Claro. Con la pandemia y con los recaudos sanitarios también, en ese sentido, fue un avance. Claro, exactamente. Bueno, vamos a compartir una nota, un testimonio respecto a este tema, la diputada Gabriela Lena, del radicalismo de la provincia de Entre Ríos.
que se traten algunas leyes como tiene que ver con esto del tema de las tarjetas de crédito para las estaciones de servicio. No es un capricho o estar en contra de las estaciones de servicio. Es porque en las ciudades del interior las estaciones de servicio se están cerrando. Las que no tienen banderas se están cerrando y la gente no tiene posibilidad de cargar nafta. Entonces muchas veces las realidades, cuando uno los mira desde Capital Federal, no es la misma mirada que tenemos nosotros desde el interior del país, que vivimos con las economías regionales de acuerdo a cómo sea el clima. Si nos va bien con el clima, vamos a mejorar o no. Cómo va si tenemos la posibilidad de que nuestras economías regionales puedan exportarse o no. Y de acuerdo a eso es cómo se va a generar el trabajo genuino en cada una de nuestras ciudades. Claro. Entonces, la situación y la mirada del provinciano, y más que nada del provinciano del interior, es diferente. Mi mirada muchas veces es distinta a la que viven, a la entrerriano que vive en Paraná. Nosotros no dimos por cerrada la discusión. No sé si vamos a tener nuevos encuentros, pero sí lo que estamos intentando es que la Comisión de Finanzas, que es la que es cabecera en esto, tome la posta y quiera debatirlo. Creo que es un tema que más allá de que sabemos de que puede haber presiones, más allá de que sabemos que esto tiene que ver con nuestra economía, que si no tuviésemos la inflación que tenemos, quizás no estaría preocupando tanto. La situación que hoy tienen las estaciones de servicio, sobre todo del interior del país, es angustiante y no podemos mirar para otro lado, como tantos otros temas que no podemos mirar para otro lado. Pero bueno, justo tiene que ver con la comisión que yo presido. Estaba la diputada Gabriela Lena, del radicalismo por la provincia de Entre Ríos, las discusiones, los debates que tiene este Congreso Nacional y los temas, la agenda que se va cruzando con la agenda electoral y a veces se avanza con algunos temas, otros temas que parece como que esta semana pensamos que podría haber reunión de la Comisión de Presupuesto para terminar de cerrar lo que es el dictamen sobre gas natural licuado, algo que lo pidió el propio ministro de Economía y candidato, Sergio Massa, y se avanzó con reuniones informativas, pero la reunión entre los propios diputados y diputadas para terminar de firmar el dictamen o los dictámenes, si es que hay más de uno, por ahora se ha postergado. Veremos si la semana que viene llega finalmente a avanzar. Ese es uno de los temas que el oficialismo quiere llegar a discutir en este Congreso Nacional antes de las elecciones, por lo menos relacionado, claro, a lo que fue la puesta en marcha del gasoducto de gasoducto Néstor Kirchner y las expectativas que tiene el gobierno, no solo por hoy, sino también a futuro, pensando también en los números del presupuesto 2024. Sí, que faltan pocos días, ¿no? Ya claro, para que venga el presupuesto, sí. Ahí, bueno, va a estar como todo cruzado por la discusión electoral, las variables, y hay que ver hasta qué punto avanza el tratamiento. Va a depender mucho del resultado de octubre, pero seguramente bueno, van a venir funcionarios a exponer. Y en el caso de Sergio Massa es bueno, el candidato, así que va a estar interesante también. Claro, va a ser un escenario importante para el ministro de Economía. Sí, porque me parece que... me parece que va a venir el viceministro, va a venir Rubinstein. Y porque me parece que se va a mezclar la situación con la oposición, donde la pregunta va a ser... Es medio obvio, medio lógico. ¿Cómo vas a hacer para bajarle? ¿Por qué este dato de inflación si este año no cumpliste este dato de inflación? Entonces me parece que... ¿por qué se va a poner algo así? Sí, el resto de los ministros. Claro. ¿No? Massa es candidato. Sí. Que vengan a la discusión que se va a dar en la comisión. Bueno, a ver, puede el 15 ingresar el proyecto. Sí. No quiere decir que el 15... debería.
Y no quiere decir que el 15 tenga que empezar a discutirse o hacer una presentación. No, entra el proyecto. Por lo general Entra el es proyecto y queda, unos días después. ¿no? Y después, porque el 15 cuando es viernes. El jueves de la semana que viene. El 15 jueves. Jueves de la semana que viene. Probablemente sea la semana siguiente, ¿no? Claro, es muy posible. En el medio también, en la cual el 19 se espera sesionar por parte de la Cámara de Diputados. Sí, yo creo que sí, con un tema, me parece, con temas que son importantes. Sí. Digo. Y de acuerdo y de consenso Y de acuerdo, o no, pero lo cierto es que el oficialismo quiere avanzar con diferentes proyectos, que es lo que estamos señalando, ¿no? Los proyectos que están relacionados con energía, o los proyectos que están relacionados con aerolíneas, o proyectos que están relacionados con, por ejemplo, las licencias. Bueno, temas que han generado también diferencias entre oficialismo y oposición, y a partir de ahí veremos cómo se va construyendo esa agenda que quiere tener el oficialismo para traer al Congreso Nacional. Veremos qué es lo que pasa también en los próximos días. David, gracias. No, gracias a vos. Martín, gracias. Gracias. A usted Fernando. también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis por aquí por DTV. Gracias, nos reencontramos.